¿Qué tal, jóvenes del segundo grado de secundaria? Cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Cívica. En el video de hoy estudiaremos el sistema electoral, ¿sí? Los objetivos, ¿no?, que buscamos al estudiar este tema son conocer y comprender el sistema electoral en nuestro país, cómo funciona, ¿sí? Estudiar y conocer las funciones de este sistema electoral e identificar cuáles son los organismos que integran el sistema electoral, ¿sí? Entonces, conocer, comprender, estudiar y conocer las funciones, ¿no?, e identificar los organismos que integran el sistema electoral en nuestro país. ¿Qué es el sistema electoral, profe? El sistema electoral, ¿no?, tiene por finalidad asegurar las votaciones, ¿ya? Estas votaciones traducen la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios, es decir, las votaciones que se han hecho, sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector, expresada en las urnas por votación directa. ¿Sí? Es el que lleva a cabo las votaciones, ¿no? Y se encarga de que esos votos sean, pues, los que el pueblo ha decidido, ¿no? Funciones. Tiene por funciones básicas el planeamiento, es decir, hace un plan, cuándo, cómo, ¿no? Planea todas las actividades, todas las tareas, ¿no?, toda la organización de cómo se va a llevar a cabo las elecciones, ¿sí? La organización y ejecución de los procesos electorales. Y no solamente procesos electorales, también referéndum. ¿Se acuerdan que el año pasado tuvimos referéndum, no? ¿Sí? ¿Ya? U otras consultas populares. El mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas y el registro de los actos que modifican el estado civil, ¿ya? Entonces, 1. Planear, organizar y ejecutar los procesos electorales de referéndum u otras consultas. Mantener la custodia, es decir, guardar, vigilar el registro único de identificación de las personas, es decir, que no, con la identificación de uno no pueden estar ahí jugando o se debe estar manipulando, ¿no? Y el registro de los actos que modifican el estado civil. Tú ahora eres soltero, cuando vas a estar a tus 18 años vas a seguir siendo soltero, unos años después te vas a casar, entonces cuando te casas presentas la partida de matrimonio al registro, a la RENIEC y, ¿no?, se te cambia, ¿no? Ya no dejas de ser soltero y pasas a ser casado, ¿ya? Pasas a ser casado, ¿ya? Conformación. ¿Qué organismos conforman, profe, el sistema electoral? Son 3. El Jurado de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Al primero se le conoce como JNE, Jurado Nacional de Elecciones. Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, ¿ya? Estos órganos, ¿no?, actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación. Entre los 3 coordinan todas las funciones que hemos visto anteriormente, de acuerdo con sus atribuciones. Cada uno tiene sus atribuciones y vamos a estudiar cada uno de ellos. Vamos a estudiar uno por uno. El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es el JNE? El famoso JNE, ¿ya? ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones del Jurado Nacional de Elecciones son fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales. ¿Quién elabora entonces los padrones electorales?
el JNE. ¿Ya? Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. ¿Quién tiene el registro de las organizaciones políticas? De la APRA, del PP, de todos los partidos. ¿Ya? Los mantiene y los guarda en un registro, el JNE. Vela por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. Es decir, debe estar ahí vigilando de que se cumplan las normas, ¿sí? ¿Ya? Sobre las organizaciones políticas. Es decir, si hay ciertas normas que no deben atacarse públicamente, entonces debe estar vigilando, ¿no? Administra justicia en materia electoral, o sea, y decide, ¿no? Decide si tal o cual acto es legal o no, ¿ya? Proclama a los candidatos elegidos. Pregunta, ¿no? Pregunta fija de examen. ¿Qué órgano proclama a los candidatos elegidos? El JNE, ¿ya? El resultado del referéndum o de otros tipos de consulta popular y expide las credenciales correspondientes, ¿ya? Expide las credenciales, es decir, que da, digamos, un carnet, ¿no? Digámoslo así, un carnet en el que afirma, asegura de que tal persona es alcalde, gobernador regional o presidente de la República. Y también las demás leyes que la ley y las demás que la ley señala. En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes, ¿ya? Entonces es autónomo, ¿ya? Es autónomo. Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del sistema, ¿ya? Electoral, que incluye por separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y ante el Congreso, es decir, para que le accedan un cargo, digamos, para que le accedan dinero, ¿no? Para llevar a cabo todo el sistema electoral en elecciones. Entonces lo tiene que sustentar ante el Ejecutivo, en específico ante el Ministro de Economía, ¿no? Y lo sustenta también ante el Congreso, ¿ya? Ante el Congreso. El jurado, ¿sí? El jurado, el pleno del jurado, es decir, digamos, el consejo, como si fuera el consejo de ministros, pero este se le conoce como el pleno del jurado. Así como el consejo de ministros está por el presidente y los ministros, ¿no? Que conforman todo prácticamente el poder ejecutivo. El pleno del jurado son aquellos miembros, ¿no? Que conforman el jurado de elecciones, ¿no? ¿Ya? Y que está compuesto por 5 miembros, ¿sí? Y que viene a ser la máxima autoridad, ¿ya? El pleno del jurado viene a ser la máxima autoridad, ¿ya? Se le puede llamar consejo, organización, ¿sí? ¿Ya? Pero lo técnico es pleno del jurado. ¿Cómo son elegidos? Uno, elegido en votación secreta por la Corte Suprema. ¿Qué poder es este Corte Suprema? El Poder Judicial, ¿no? Entre sus magistrados jubilados en actividad, ¿ya? En ese segundo caso se concede licencia al elegido, ¿ya? O sea, si está en actividad se le concede licencia. Si está jubilado, pues no pasa nada porque ya está jubilado, ¿no? Entre sus magistrados, ¿sí? Entre aquellos que entre los jueces, ¿no? ¿Ya? Que han sido jueces y ya están jubilados o que están en actividad. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, es el presidente, ¿no? El que preside es el presidente, ¿no? Prácticamente la cabeza, ¿ya? El representante de la Corte Suprema. Otro miembro, ¿cómo es elegido? En votación secreta por la Junta de Fiscales, ¿ya? También uno de los fiscales jubilados o actividad, son fiscales supremos, ¿ya? Jubilados en actividad, y también si está en actividad se le concede licencia. Otro es elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, ¿ya? Entre sus miembros, ¿ya? Es elegido. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho.
de las universidades públicas, entre sus exdecanos también, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todos tienen que ver con leyes, ¿no? Todos tienen que ver con leyes. Uno elegido en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas, entre sus exdecanos también, ¿ya? Entonces vemos que todos los miembros o el pleno del jurado, ¿no? La máxima autoridad son en su mayoría abogados, ¿no? Fiscales, jueces, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro del pleno del jurado? Los requisitos son: no pueden ser menores de 45, así que si vas a ser abogado, recién cuando tengas 45, 46 vas a poder ser elegible para ser miembro de la máxima autoridad, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones, ni mayores de 70, o sea, en ese rango, ¿ya? 45 a 70. Periodos: son elegidos por un periodo de 4 años. Se eligen por 4 años, ¿ya? Pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada 2 años. Es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial. Es decir, si eres miembro del Jurado Nacional de Elecciones, no puedes hacer otra función pública, es decir, no puedes ser gobernador, no puedes ser alcalde, etc. Te dedicas solamente a ser jurado nacional de elecciones, y lo único que puedes hacer es la docencia, o sea, enseñar a tiempo parcial en la universidad o en un instituto, etc., ¿no? Muy bien, ese es el primer elemento del sistema electoral. El segundo, la ONPE. ¿Cuáles son las funciones de la ONPE? Organizar todos los procesos electorales de referéndum y de otros tipos de consulta, ¿ya? Otros tipos de consulta popular, ¿sí? Organiza, ¿ya? Diseña la cédula de sufragio, actas electorales, ¿sí? Formatos y todo otro material general, de manera que se asegure el respeto a la voluntad del ciudadano en la realización de los procesos a su cargo. Planifica, prepara y ejecuta todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos a su cargo, en cumplimiento estricto de la normatividad vigente. Planifica, prepara y ejecuta todas las acciones, ¿ya? Establece el número, ubicación y organización de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, es decir, digamos, divide, ¿no?, todo el territorio, la zona 1, ¿no?, el número 1, la ubicación tal, la organización tal de las oficinas descentralizadas, de acuerdo a las circunscripciones que determine el Jurado Nacional de Elecciones. Brindar desde el inicio del escrutinio permanente información sobre el cómputo en las mesas de sufragio y oficinas descentralizadas de procesos electorales, es decir, es la que informa al Jurado de Elecciones cada media hora, cada hora, van tantos votos, ¿no? Y se va contabilizando. Permanentemente tiene que estar informando sobre los escrutinios, es decir, sobre las votaciones, ¿no? Los escrutinios es sobre el conteo, ¿no? Sobre el conteo. Divulgar mediante los medios de publicidad que juzgue necesarios los fines, procedimientos y formas del acto de la elección y de los procesos a su cargo en general. Es decir, es la encargada de decir, para votar deben hacer una X o deben hacer un check, no deben salirse del recuadro, etcétera, etcétera, ¿no? Da todas las indicaciones necesarias, ¿no? Los fines y procedimientos. Garantiza al ciudadano el derecho al ejercicio del sufragio. Obtener los resultados de los procesos a su cargo y remitirlos a los jurados electorales especiales. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación operativa dirigida a los miembros de mesa y ciudadanía en general durante la ejecución de los procesos electorales. Es decir, capacita a los que van a ser miembros de mesa cómo deben realizar las votaciones, ¿no? Cómo deben comportarse, cómo deben hacer para que las elecciones se lleven a cabo de forma ordenada y transparente. Muy bien.
Del jefe de la OMP, miren, aquí se habla de jefe, ¿se acuerdan? En el Jurado Nacional de Elecciones se hablaba del pleno, es decir, que son 5 miembros, ¿no? Aquí hay un jefe, ¿no? Entonces, la elección es nombrado, el jefe es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿ya? Por el Consejo Nacional de la Magistratura. También tiene que ver con leyes, ¿no? También tiene que ver con leyes. Su periodo es de 4 años. Existe reelección al igual que el Jurado Nacional de Elecciones. Puede ser removido por el propio Consejo por falta grave, ¿no? Por falta grave, ¿ya? Bien, y finalmente el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más conocido como RENIEC. ¿Cuáles son las funciones? Planear, organizar, dirigir normas y racionalizar las inscripciones de su competencia. O sea, ahí se verifica si el ciudadano está apto, no está apto, etcétera, ¿no? Quiénes son los que van a votar, ¿no? Los mayores de edad, etcétera, etcétera. Ahí se ve todo, ¿no? Ellos se encargan de ver todo, ¿no? Digamos, todos los votantes, ¿no? Registra los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, defunciones y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas. Si te casas o cuando desde que nacen nomás, ¿no? Los padres se van al registro nacional, a la RENIEC, y se dice asientan, inscriben al recién nacido, ¿no? Al neonato, ¿ya? Y le ponen, ¿no? Le han puesto ahí tu nombre, ¿no? José Manuel, Jorge Enrique, Pancracio, Atanasio, etcétera, ¿no? Cuando te casas también, ¿no? Ya ahí los esposos hacen los trámites y se sale, ya dejas de ser soltero y pasas a estado casado, ¿no? Al estado casado, ¿ya? Casado con Z, ¿ya? O también si por algún motivos te divorcias, pues sales divorciado. O cuando ya estás morido, ¿no? Si estaba casado, pues queda viudo, viuda sale, ¿no? Y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas. Así como las resoluciones judiciales o administrativas que a ellos se refieran susceptibles de inscripción y los demás actos que señale la ley. Emite las constancias de inscripción correspondientes, ¿no? Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMP la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y emite el documento único que acredita la identidad de las personas. ¿Cuál es el documento único? El DNI, ¿ya? Así como sus duplicados. Del jefe de la RENIEC. La elección es nombrada por el Consejo también Nacional de la Magistratura. Su periodo es de 4 años y puede ser removido por dicho consejo por falta grave, ¿ya? Bien, ahí tienen 2 videos jóvenes de complemento y realizan las actividades propuestas, ¿ah? Bien, sin más, nos reencontramos el próximo video. Hasta luego.